el error en la parte resolutiva. Ojo, no podría ir en anulación si no he interpuesto rectificación. Señor, usted se ha equivocado, señor presidente del tribunal, está todo bien, me han dado la razón. Pero en lugar de poner fundada la pretensión primera, pusieron infundada, así que corrija. Y el tribunal me dice, no señor, es infundada. Voy en anulación. ¿Por qué? Porque no hay congruencia entre lo que se considera y lo que se resuelve. Y probablemente la gane. Sí, por supuesto. Pero es un tema netamente formal. Distinto es si mi cadena de razonamiento, hay un caso manifiesto en el cual se anula un laudo, porque la propia Corte dice que el razonamiento no es exactamente así. Es un caso en el cual incluso se va más allá, en el cual se llega a una determinada conclusión por parte del tribunal, pero la Corte Superior entra en cierta forma, de cierta manera al pueblo del señor. El razonamiento del tribunal es abiertamente arbitrario a favor de una de las partes. Es un caso extremo, ¿ya? Porque ahí, claro, ahí podría decirse, señora, es entrado al fondo, ¿no? Se ha entrado al fondo, y lo que no se quiere es entrar al fondo. Pero entiendo que en ese caso yo tuve oportunidad de conversar con algún magistrado que tuvo que ver con el magistrado de la Corte, que tuvo que ver con el tema, dijo que era tan grosero, era tan grosero que el tribunal estaba vendido que había que corregirlo. Claro, de los casos que veíamos al principio, ¿no? Pero bueno, de las cosas que decíamos al principio. Bueno, entonces, las causales de anulación están, un detalle decía antes de las causales de anulación. Yo puedo ir en anulación, pero yo no impido al ir en anulación la ejecución del laudo. Porque el laudo se puede ejecutar perfectamente, a menos que ofrezca fianza, ¿no es cierto?, para evitar la anulación. Y esa fianza que ofrezca tiene que referirse, a la cuantía de aquello, o tiene que establecerla al juez, conforme a la cuantía de aquello que se ordene pagar. Yo tengo que pagar 10 millones, y yo digo, no señor, el laudo es un laudo viciado y lo voy a anular y no quiero que se ejecute. La fianza tiene que ser por 10 millones. Entonces al final puedo terminar pagando no 10 sino 20 si pierdo la anulación, porque he impedido la ejecución del laudo. ¿Me explico? Pero no era como antes, que automáticamente yo iniciaba un proceso de anulación del laudo e impedía su ejecución. Hoy el proceso de ejecución del laudo es una cosa, pero no evita la ejecución del laudo, salvo que otorgue esa garantía. Y es un riesgo muy grande. Por eso a veces, y eso se está viendo, si voy a ir a anulación, ¿qué hago? Voy a tener que pagar. Y claro, naturalmente, si gano la anulación, podré reclamar la devolución de aquello que pagué, que es perfectamente posible. Un cliente va a ir en anulación ahora último, y sabe perfectamente que tiene que pagar los $400.000, los 400 y pico mil dólares que le han ordenado pagar. Pero me dice, como la otra empresa es una empresa solvente y que va a seguir existiendo, no me preocupa, porque si esto se anula, te lo voy a cobrar. ¿No es cierto? Entonces, las causales de anulación son taxativas. Todas las causales de anulación que están en el artículo 63 de la ley de arbitraje se refieren a temas formales. La primera, por ejemplo, es que el convenio arbitral sea inexistente, nulo, anulable, inválido, ineficaz. Claro, y es que ustedes ya han estudiado el competence y también la divisibilidad del convenio arbitral en relación al contrato del cual forme parte. Yo puedo decir, señor, el convenio arbitral es nulo. Ya, ¿y quién declara esa nulidad? El tribunal arbitral. Tendré que pretender ante el tribunal arbitral que el tribunal arbitral declare nulo el convenio arbitral. Si yo pretendo que el tribunal arbitral declare nulo el convenio arbitral porque establece un mecanismo de designación de los árbitros que favorece notoriamente a una de las partes en perjuicio de la otra, es natural que si ese tribunal se ha conformado de manera injusta, probablemente ese tribunal no me dé la razón. Entonces, ¿es posible que este asunto se resuelva con anterioridad al arbitraje? No, porque tendría que seguir un proceso judicial previo para que, no dándome la razón, recién se inicia el arbitraje, o dándome la razón, puede iniciarse el arbitraje en otras circunstancias. Entonces, la ley te dice, muy bien, acá te tienes que comer el sapo, sigues el proceso, impugnas en su momento, sigues el proceso, lo pierdes y recurres en anulación. ¿Y qué vas a decir a la Corte, señor? Ese convenio arbitral, en virtud del cual se inicia el proceso, es un convenio arbitral nulo. Por eso, señor, que se anule el laudo. Y naturalmente, si el convenio arbitral fuese nulo y en virtud de eso se anulara el laudo, ¿quién será competente para conocer la controversia en el futuro? El Poder Judicial, es clarísimo. Es clarísimo. Naturalmente la ley se ha cuidado, a diferencia de la ley anterior, de establecer todos los supuestos en los cuales podría, o todos los supuestos que podrían invocarse al respecto. No solo habla de nulidad, habla de anulabilidad, invalidez o ineficacia.
con lo cual podría estarse cubriendo en el ámbito del derecho civil y del acto jurídico todos aquellos cuestionamientos sobre la validez o eficacia del propio convenio arbitral, que, como repito, pueden ser independientes de los cuestionamientos que existan en relación al contrato del cual forme parte. Luego se establece también la posibilidad de que una de las partes no haya sido debidamente notificada en el momento de los árbitros o las actuaciones arbitrales, o no haya podido hacer valer sus derechos, ¿no? Es decir, la violación pues del derecho de defensa. También se establece que la composición del tribunal arbitral no se haya ajustado a lo acordado por las partes. Es posible, señor. Hemos establecido que los árbitros eran personas con una experiencia profesional no menor a 10 años. Y uno de los árbitros tiene 8, o tenía 8 al momento de su nombramiento. Yo interpuse reconsideración o lo recusé, lo que fuere. En este caso habría que recusarlo y se declaró infundada la recusación. Por lo tanto, señor, demando la nulidad del laudo, la anulación del laudo. Tantas cosas que se pueden presentar, pero naturalmente todas estas causales de anulación son taxativas y, en segundo lugar, requieren que yo haya protestado en el momento debido cuando se presentaron a lo largo del proceso. Luego también que el tribunal haya laudado sobre materias no sometidas a su decisión, o sea que el laudo sea un laudo extrapetita, o que según las leyes de la República el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o el laudo contrario al orden público internacional, en el caso de la arbitraje internacional, que van a ver ustedes seguramente después, que la controversia ha sido decidido fuera del plazo, eso es un problema, ¿no? Cuando se resuelve, cuando se va a laudar, nunca esperen el último día. Además, pueden ser ustedes víctimas de las maniobras dilatorias de algún árbitro, que dice, no, tía, ya la estoy revisando un ratito, te propongo cambiar el último día, y seguramente te pasas el plazo. Y esa es una causal muy objetiva para anular un laudo. ¿Por qué? Porque el tribunal ha laudado cuando yo no era competente. Entonces ha laudado pues el día 31 del segundo plazo. Ya, pues ese laudo naturalmente se puede anular. Y tengan mucho cuidado también con una norma que ya la deben haber visto, porque el laudo debe resolverse y notificarse dentro del plazo, lo que te lleva a que tu plazo en realidad sea menor, a menos que tu acta de instalación o tu reglamento arbitral te otorguen días adicionales para notificar el laudo. Eso es otra historia, ¿no? En materia de esta charla, ¿no? Y nada, establece luego cuáles son las consecuencias de la anulación, en el sentido de que readquiere competencia el tribunal arbitral o el Poder Judicial. Acá yo tengo mis dudas, ¿no? ¿Qué pasa cuando un laudo se anula, por ejemplo, por haberse resuelto mal una recusación de un árbitro y vuelve al proceso, al tribunal, a conocimiento del tribunal, antes de que se resuelva la recusación? ¿El tribunal debe seguir conociendo el proceso o debe irse? La ley dice que debería seguir conociendo, yo creo que debe irse. Si un laudo se anula, no, ya has laudado, ya has conocido sobre el tema, ya has emitido opinión. O sea, no te quedes en el proceso, porque es natural que la parte que ha perdido en ese laudo que se anuló considere que los árbitros que se van a quedar van a laudar en el mismo sentido, ¿no? ¿Qué cosa podría hacerlos variar de opinión si ya han conocido todos los elementos probatorios? Que difícilmente haya más elementos medios probatorios y resuelvan en un sentido distinto será prácticamente imposible. Por esa razón sería mejor que uno se vaya, más aún que irse donde uno no lo quiere. Muy bien. Creo que, doctor, dígame. ¿Cómo no? Sin duda, la otra parte tendría razones para recusarlo. Y entiendo yo que, digamos, un órgano imparcial debería declarar fundada esa recusación, pero podría no declararla fundada en la medida que la ley faculta que el tribunal siga conociendo. Yo me iría. No todo el mundo comparte mi parecer, pero yo, bueno, personal, me iría sin ningún incómodo quedándome ahí, conociendo que este es el mismo proceso, luego a ver de que por culpa mía se haya caído el lado. Bueno, señores, doctora, la última pregunta, ya nos vamos todos a almorzar. Es muy difícil establecer sanciones con respecto a las partes que bloquean el proceso. Lo mejor es actuar de la manera más diplomática posible y tratando de persuadir a dichas partes de que tengan un comportamiento procesal distinto a lo largo del proceso, de lo que queda del proceso.
que el tribunal se ponga a pico con la parte que trata de obstruir es el peor negocio, porque en algún momento el tribunal precisamente puede excederse, y como personas que son los árbitros en los términos de las resoluciones. Yo preferiría esto tratarlo de la mejor manera y por último asumir pues que en algunos casos los procesos van a durar más por estos actos dilatorios. No hay otra forma de resolver, no se puede patear el tablero en estos casos, digamos, hay que resolverlos con los mecanismos que la ley, los reglamentos y las actas de instalación franquean en los tribunales, por más de que demore más tiempo. Señores, infinitamente agradecidos. Muchas gracias.